estoy escribiendo así. Y así, ¿no? También dentro de mi corazón ayer, pues tuve mi primer pelea con mi encargada, porque me decía, Cintia, piensa esto, piensa manual, haz esto, haz lo otro. Y yo al principio, amén, estaba haciendo la primera hora, la segunda hora, luego, ¿qué está pasando? Y evangelistas, tuvimos reunión, ¿no? Las tres, y les dije, no quiero hacer. Si ustedes me dicen, tú haz así, ustedes ya tienen la idea, plasmarlo en así, ¿no? En digital, es más fácil para mí que el tener que pensar así. Ustedes piensen y díganme, yo lo voy a plasmar. Así estaba. Pero mientras yo hablaba así, tenía dos opciones: o bajo mi corazón y hago, o me sigo peleando y al final pues no vamos a avanzar nada así. Aquí dentro de la iglesia igual, este tiempo mi corazón estaba difícil con la evangelista Hilda, porque con ella coordino para el área de entrega de donaciones. Y siento que no puedo ganar su corazón y tampoco puedo avanzar. Y pues así había ayer. Si yo continúo así, tampoco voy a avanzar nivel Bolivia, voy a perjudicar. Ya cambiaba mi corazón, avanzaré. Y así avanzando, este lunes, ustedes saben, hay el lanzamiento, ¿verdad? Allí en Sucre. Van a participar 50 autoridades y se les va a entregar un brochure. Y en la última parte del brochure tienen que ir empresas, logo de empresas. Pero, o sea, recién nos dijeron hace unos días, y aunque nosotros tenemos amistad con empresas en 3 departamentos, no es fácil con los empresarios ir y decirle así, es un cuadro pequeño, tu logo es tanto y tus beneficios son tanto. Pero como aquí en La Paz supuestamente está el siervo, ¿no ve? Y se está avanzando a auspicio, ¿a quién creen que mandaron para que haga ese trabajo? A mí, ya. Antes de iniciar Cochabamba, antes de iniciar Sucre, La Paz, Cintia, tú ve así. Y yo, pero todavía no tenemos un plan de trabajo, todavía no tenemos con detalle los beneficios, cómo vamos a trabajar marketing este tiempo con las empresas, promoción, no hay. Pero Cintia, si pastor dijo así, avanza. Ay, tenía enojo, de verdad no quería, pues porque cómo me voy a presentar ante una empresa así nomás. Fui hoy día a 3 empresas, visité. La primera empresa que visité fue Eva, no sé si conocen, empresa de alimentos boliviana, es grande. Una vez nos donaron cuñapés, también leches, ¿verdad? Ellos ya son amigos de nosotros. Entonces yo fui bien inocente porque tampoco sé pues esta área, cómo tengo que presentar. Miren, aquí está nuestro brochure y si ustedes colocan su logo, tanto vamos a cobrarle, ya por lo menos la tarifa tenía. Pero ellos me preguntaban, ¿qué beneficios más vamos a tener? ¿De qué mes se va a empezar a promocionar? Yo les dije, va a estar su logo para el lanzamiento de este lunes, así les hablaba. Cuando ellos me llenaban de muchas preguntas, me asusté, porque no sabía qué responderles. Simplemente les dije, siguiente semana les visito con más detalle. En las 3 empresas fue así, pero yo salí muy enojada, porque yo estoy yendo, o sea, yo estoy pasando la vergüenza, ¿sí o no? Una señorita que va, simplemente se presenta y ni siquiera sabe lo que quiere, así, ¿no ve? Tenía enojo, ya. Les llamo a mis encargadas, yo vi esto, pero salió algo muy bueno. Aunque el siervo tiene el corazón, aunque nosotros también necesitamos, ¿verdad? Para fondos, ¿no ven? Para cubrir brochure para este evento. Pero una cosa aprendí hoy día, aprendimos. Nosotros estábamos yendo solo para pedir $500, $200, esas eran nuestras tarifas. Pero como ellos tienen más interés, podemos pedir $1,000 y más incluso a ellos.
para apoyar en este evento. Si nosotros elaboramos un buen plan de trabajo por mes para ellos, así como les gusta, marketing, trabajar con jóvenes, publicidad más detallado, si vendemos mejor nuestro producto, mejor vamos a recibir de ellos. En la empresa Panda Pastoría da conferencias, la empresa Eva quiere conferencia del pastor, vamos a dar. Entonces, a pesar de que estaba enojada, a pesar de que pues me llevaron como experimento, tuve que ir, pero salió algo muy bueno. Evangelista, pastora, esto hoy día yo pude ver en La Paz así. Creo que deberíamos preparar esto así. Entonces dijeron, sí, viste Cintia, fue muy bueno. Así, hermanos, dentro de auspicio, así, aunque no quiero, aunque según mi vista, no creo que resulte, pero veo que Dios trabaja diferente así. Dios también me guía diferente. Pastor Roxopar tiene una promesa, ¿no? En Salmos 2, Salmos capítulo 12, ¿no? ¿Dónde está? Salmos. Salmos capítulo 2, versículo 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La semana que viene nosotros estamos metiendo carta a aduana para recibir más que todo línea blanca en donación y a DIRCABI porque necesitamos auto. Entonces, en el caso mío para esta área, Dios me permitió esta promesa. Pastor Andrés me dijo, con el área de auspicio todo se puede conquistar así. Y también evangelizar, o sea, conquistar todo. Entonces aún mi corazón ve, es difícil, imposible, no se puede, pero cuando voy caminando y avanzando, puedo ver el trabajo de Dios. Hoy día igual veía y tenía gran agradecimiento, así no en mi corazón, así pasaba hoy día, ¿no? Y eso les quería compartir, ¿no, hermanos? Cómo Dios me permite aprender la vida de fe, la vida de creencia dentro de la iglesia y aprender a dejar, ¿no? Ya en manos de Dios mi vida y mi área misma, ¿no? Eso quería compartirles, gracias. Sí, muchas gracias. Así cada momento, ¿no? Dios está trabajando, entonces entre ustedes alguien más quisiera testificar. Tenemos uno más, ¿no? Y después vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Sí, pasen. Buenas noches, hermanos. Gracias a Dios también me permite estar en el culto y también viendo en este tiempo, ¿no? Cómo Dios está trabajando con los siervos y está abriendo tantas puertas. Yo anteriormente tenía comunión con pastor, ¿no? Y soy encargada del área de voluntarios en La Paz, junto con el hermano Rodrigo. Entonces, pastor me decía, hay una lista de 7,000 jóvenes que en algún momento participaron en el IYF, ¿no? Personas que se inscribieron como voluntarios, participantes. Así que de esa lista hay que llamar uno por uno, me decía, y saber invitar, ¿no? Si quieren aún continuar, si quieren ser partícipes ahora de estos eventos que tenemos. Entonces yo, escuchando al pastor, decía, ay, no, está loco el pastor, ¿quién va a estar llamando 7,000 personas, ¿no? Y a cada uno. Y yo le decía, pero pastor, podemos hacer nuevamente, ¿no? Publicidad, buscar nuevos jóvenes, promocionar en redes sociales, hasta en medios de comunicación, porque es un evento muy lindo, ¿no? Grande. Y además va a haber beneficio para los jóvenes porque van a tener un certificado, ¿no? De voluntarios en un evento internacional, en un evento grande, ¿no? Del Bicentenario y demás. El proyecto del Bicentenario es bien lindo, ¿no, hermanos? Es muy grande, los siervos siempre piensan mucho, ¿no? Abarcan demasiado, ¿no? Para nosotros parece imposible, pero los siervos ven así, ¿no? Entonces, el proyecto se tendría que ya estar trabajando con jóvenes en diferentes áreas y al año, hasta final de año, ¿no? Hasta 2025, pero terminando, pasando el campamento y haciendo hasta fin de año, ¿no? Es un proyecto para trabajar con el IMEI sobre todo, ¿no? En universidades, colegios, así se está planteando un proyecto que ya se ha presentado en el Ministerio de Culturas.
Entonces, ahora están, ¿no?, por aprobarnos, están revisando. Entonces, hay otro proyecto también con el Ministerio de Educación. ¿Se imaginan trabajar con el Ministerio de Educación? ¿Cuántos colegios hay a nivel de Bolivia, no? Entonces, son cosas tan grandes que yo veo y parece que los pastores sueñan mucho, ¿no? Entonces, yo miro y digo, ¿cómo se hará, no? La cosa es que el siervo nos dice, vayan así, ¿no? Bueno, yo un poquito acompaño y lo que sí hemos hecho es plantear los proyectos, ¿no? Dios también nos permitió esa gracia, pero ahora viendo cómo cada cosa que se presenta, ¿no?, cada situación, las seminaristas de verdad son como pulpos, ¿no? Ellas trabajan tanto, no solo se encargan de todo lo que son trámites, ¿no?, sino también de hacer todo el papeleo, es demasiado trabajo. Yo mirando a ellas, viendo a los siervos, este tiempo mucho meditaba en mi corazón, ¿no? Dios me dio un área, pero yo solamente me intereso cuando me llaman o cuando me dicen, ¿no? Tiene que venir, puede ayudarnos. Y yo, ya, como muchas cosas, regalando 1 horita o 2 horitas de mi día, ¿no? Así ando, nada más, ¿no? Aunque tengo cargo, ¿no? Pero no me interesa, ¿no? Entonces yo meditaba mucho en mi corazón, ¿por qué vivo así? ¿Por qué si Dios me ha dado la gracia, si Dios nos permite algún conocimiento, nos da alguna herramienta? Porque todo lo que yo hasta ahora he podido lograr en mi vida, solamente así por gracia, ¿no? Definitivamente una persona muy inútil, ¿no? Cuando ahora estamos, ¿no?, hay un grupo de profesionales, hermanas, que podemos estar preparándonos con el IMEI, ¿no? Y ya estamos también haciendo convenio con algunos colegios. Yo viendo el libro, ¿no?, del desarrollo del intelecto, podía darme cuenta, ¿no?, en mi corazón. Es bien fácil de entender ese libro, ¿no? Pero la ciencia, la psicología es, o sea, es tan enredado, ¿no?, tan complejo. Pero en ese libro es como si se hiciera algo tan blando, tan fácil de digerir, ¿no?, y de entender. Yo veía, ¿no?, mi corazón también, cuán cerrado es para el evangelio, cuán egoísta es, ¿no? Solo vive para sí mismo, aunque yo digo, soy hija de Dios, soy salva, tanta gracia hallé, pero definitivamente mi vida sigue en la carne, ¿no? Pensando para mí misma, pensando qué quiero tener, qué quiero lograr, a dónde quiero llegar con mi profesión, quiero hacer esto, y segundo está lo demás, ¿no? Yo meditaba mucho en mi corazón y decía, Señor, definitivamente mi vida es una hipocresía. Tú me has salvado, me has hecho sierva tuya, dice, con Cristo estoy crucificada juntamente, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo yo en mí. Cuando Pastor Shin llegaba, ¿no?, y definitivamente no nos hablaba acerca de Romanos, todo esto. ¿Quién realmente es un salvo, no? ¿Quién realmente es un salvo? Ya no vive para sí, dice, ¿no? Su vida ya no es para sí mismo. Entonces, todo eso yo meditaba y decía, Señor, si tú no me enseñas esta vida, yo no puedo, no sé nada yo. En vano puedo decir, este versículo puedo querer predicar. No sirve, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vida misma solamente tiene un límite, hasta ahí en mi carne, hasta donde puedo, hasta donde quiero, hasta donde me gusta. No me gusta cómo me dice el pastor, haga así, así, así. Ay, no, mejor yo me aparto, que no sé qué harán, cómo harán. Así yo estaba viviendo, ¿no? Por eso un día Dios me daba mucho arrepentimiento en mi corazón. También Dios me permitía el fracaso, ¿no? Pese a que yo sé que si humanamente viviera, puedo hacer muchas cosas, podría ir aquí, allá, podría tal vez como profesional tener éxito, pero Dios no me permite, ¿no? No me permite, me cierra las puertas porque Dios quiere darme algo más grande que simplemente un trabajo, un dinero. ¿Qué es eso? ¿Para Dios eso es su bendición? Yo entendí que no. Si mi corazón realmente es libre, ¿no? Libre de esta carne, del miedo a vivir por mí misma, del miedo a controlar mi casa, mi familia, mi esposo, todo, yo no puedo. ¿Qué puedo hacer yo si Dios no hace por mí? Todo eso yo reflexionaba. Ahora también Dios me permite, ¿no? La hora piadosa también me permite el tener el corazón de agarrar su palabra. Muchas veces yo solamente me proponía, no, esta semana sí voy a leer. Y es necesario, dice, leer, ¿no? Los siervos siempre nos dicen, deben leer la Biblia, escudriña. Entonces yo me sentaba, pero me cansaba al tercer día, ¿no? Y ya no soltaba la Biblia. Y ya a la otra semana una vez así. ¿Por qué? Porque aún estaba en mi carne, ¿no? Mi necesidad solamente, sí tengo que hacer.
pero realmente no había, ¿no?, esa vista espiritual. Entonces, también esta mañana leía este versículo, ¿no?, en Gálatas 5 podemos leer, ¿no? En el versículo 1 dice, voy a compartir, hermanas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Dios me mostraba, ¿no? Ahora, ¿cómo soy? ¿Soy libre o soy esclava? Si aún soy esclava, ¿no? Y hacía una analogía de Agar y de Sara, ¿no? Su hijo, el hijo de la fe y el hijo de la esclava. Entonces yo también me podía ver, ¿no? Ahora nosotros ya no somos esclavos, dice. Entonces, ¿por qué yo tengo que vivir con miedo? Miedo de que voy a hacer, tengo dinero, no voy a poder. Ahora si doy mi tiempo para esto, ¿qué rato voy a trabajar? ¿O qué me va a decir mi esposo? ¿O se van a enojar? O sea, tantos tontos miedos que uno tiene, ¿no? Pero solamente creyendo la palabra, escuchando también al siervo, escuchando muchas palabras. Yo me estoy ahorrando, ¿no? A veces testifico en la célula que Dios me permite llegar a la célula del hermano, ¿no? A veces no participo de mi célula porque son los sábados. Entonces los sábados generalmente acá tenemos reuniones, entonces me voy a la célula del hermano, ¿no? Que de la célula de Villa Fátima, que sea no me acuerdo ahorita. Bueno, a esa célula escuchando también podía, ¿no?, entender mi corazón, también escuchando las prédicas, ¿no?, de los pastores. Ahora Dios nos permite, ¿no?, el Facebook, las redes sociales, donde podemos, ¿no?, alimentarnos tanto. Muchas veces yo escucho nomás, ¿no?, como conocimiento, todo puedo escuchar, pero nada funciona en mi corazón si realmente no abro mi corazón, ¿no? No muestro mi maldad al Señor, entonces nada puede, ¿no?, entrar a mi corazón. Por eso, hermanos, yo también ahora puedo disfrutar, ¿no?, de su gracia y esperar que Dios trabaje en mi vida. No sé cómo Él quiere guiarme, solo sé que Dios tiene grandes cosas para mí, ¿no? Por eso yo también ahora digo, Señor, yo soy feliz, tengo todo, yo soy rica, tengo gozo, tengo mucho trabajo. No importa que nadie venga a mi consultorio, tengo mucho trabajo, ¿no? Entonces, con esa mentalidad quiero vivir, ¿no?, con un corazón. Este es un corazón sano, dice, ¿no?, en el libro del IMEI. ¿Cuál es el corazón? Un corazón enfermo siempre tiene miedo, ¿no? Siempre está preocupado, está pensando, está en su situación. Pero un corazón sano está, ¿no?, vive por la fe. Vive viendo lo que no ve aún, lo que no está, no toca, no agarra, ¿no? Creyendo lo que va a venir, ¿no? Por eso también Dios me decía, ¿no?, sed valientes, dice, ¿no?, en su palabra. No tener temor, ¿no?, delante de Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice, ¿no? Entonces eso podía entender en este tiempo y agradecer por esta gracia que Dios me está permitiendo. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. Así estamos escuchando, ¿no?, testimonios, y también, y ahora también vamos a invitar a los de Coro Nueva Alegría, ¿no? Ellos van a cantar El Señor es muy precioso, sí, y digno es el Señor. Cada momento, ¿no?, ellos están cantando también y nosotros también escuchando y recibiendo la palabra. Entonces sí o sí Dios va a obrar en nuestra vida, porque Dios es el poderoso, ¿no? Sí, así vamos a invitar. Muchas gracias. Saludos. El Señor es muy precioso, Él es mi felicidad. Su amor no cambia nunca, suyo soy para siempre. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna
Señor es muy precioso, Él es mi consolador. El Señor me guarda siempre, le alabo sin cesar. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, su sonrisa me da paz. El Señor me fortalece en su peregrinación. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. El Señor es muy precioso, en su cruz confío yo. Para ver su santo rostro, dejaré este mundo. Oh, qué gran misericordia, nunca cambia su amor. La gracia de Jesucristo, vida eterna me dio. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas por Él. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco
digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Sí, muchas gracias. Así hemos escuchado testimonio, también coro Nueva Alegría. Ellos cada momento nos da un corazón, o podemos decir de que refrescando nuestro corazón para que la palabra de Dios pueda trabajar en nuestro corazón, ¿no? Y antes de invitar al evangelista, quien nos va a compartir la palabra, evangelista Rubén, entonces vamos a ver por último un video de la Universidad de Corea, ¿no? La Iglesia de Corea ha comprado, entonces viendo también los videos, entonces nosotros también podemos mandar nuestros hijos, ¿no? Para que puedan estudiar muy bien. Si vamos a ver los videos a esta hora, por favor. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 꿈에 보았던 길 그 길에 서 있네 설렘과 두려움으로 불안한 행복이지만 우리가 느끼며 바라볼 하늘
Sí, muchas gracias. Así estamos, ¿no? Hoy también es, después del servicio de hoy, o sea, hoy día es miércoles, ¿no? Entonces después que termine la prédica vamos a orar 2 en 2 porque necesitamos recibir mucha gracia y también, sobre todo, ¿no? Cada momento se está preparando, ¿no? El Campamento Mundial 2025. Entonces ahora vamos a invitar al evangelista que nos va a compartir la palabra. Sí, evangelista, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. El pastor viajó, ¿no?, a Paraguay, ¿sabían? Pensé que no saben las noticias, pero estamos enterados y el pastor también ya esta noche termina y mañana está retornando, pastor. Gracias. Vamos a compartir esta noche. Busquemos en la Biblia el libro de San Juan, capítulo 13. San Juan capítulo 13, desde el versículo 3 voy a leer. Nuevo Testamento, San Juan capítulo 13, desde el versículo 3 hasta 12, vamos a leer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos. Porque sabía que quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hasta versículo 14 hemos leído. Después de recibir la salvación, muchas cosas también eran nuevo para mí, como por ejemplo recibir guía, consultar siempre y también expresar el corazón. Eso nuevo era para mí, nunca lo había practicado yo. Y en el mundo, antes de ser salvo, yo tenía una idea como, no cualquiera tiene que regañarme, no cualquiera, no voy a permitir que cualquiera me exhorte así.
No, eso no me voy a dejar yo. Así era mi pensamiento. Y alguien te trataba mal o te exhortaba, entonces había una reacción. Ni mi padre ni mi madre no me exhorta así. ¿Quién eres tú para exhortarme así? Entonces así salía de mí. De ustedes no, ¿verdad? ¿Ustedes recibían nomás? Así yo a la defensiva era. Ni mi padre no me trató así. ¿Quién eres tú para tratarme así? Pero en la iglesia, todo lo contrario. Tienes que recibir exhortación. Entonces al principio no entendía eso. Con el pasar del tiempo también, no es que solamente yo aceptaba, sino podía descubrir que esa etapa, esa parte de que alguien te intervenga, necesario es. Necesario. No es ni siquiera una obligación, ni siquiera un atrevimiento, sino es una necesidad. Entonces, un día, pastor, estaba hablando acerca de las plantas. Las plantas también reciben exhortación. Dice, wow, ¿cómo recibe exhortación las plantas? Entonces me acordé yo, cuando estaba en Caranavi, una hermana decía que hay que azotarlo a una planta para que dé fruto, hay que azotarlo, dice. Entonces, ¿sí? Y después de azotarlo, al siguiente año, ¿sabe qué dio? Buenos frutos ha dado, dice. Puede ser, porque las plantas también tienen oído, ¿sabía? Los peces también tienen oído. Los peces parece que no nos oye a nosotros, pero tiene oído para su Señor, que es Jesucristo. Un día Pedro estaba pescando, siempre pescaba y de eso vivía. Pero un día Jesucristo dio orden a los peces, no entre ni uno en su red. Entonces Pedro desde las 10 de la noche empezó a lanzar su red, esperando 1 hora, jaló, no hay pez. Otra vez lanzó 1 de la madrugada, jaló la red, no hay pez, no hay pescado. Así hasta casi ya está amaneciendo. ¿Pescó o no pescó Pedro? No pescó. Entonces, ¿quién autorizó eso? ¿Quién dio esa orden? Jesucristo. Para mostrar la obra de Jesús en Pedro. Y luego Pedro ya ni sabe eso, ni se da cuenta Pedro que Jesús está haciendo pacto con los peces. Pedro solamente, se decepciona. ¿Qué pasó? Hoy fracasé. ¿Qué voy a llevar al hogar? Mi esposa, ¿qué va a pedirme? ¿Qué le voy a dar? Fracasé. Así decepcionado estaba. De repente Jesús llegó y dijo a Pedro, tira tu red más al centro. Pero toda la noche yo he tirado al centro, a un costado, a otro costado. No se puede, Señor. Entonces Jesús sabe, ¿no? Sí, yo soy el que di orden a los peces que no entre. No te preocupes. Pedro, solamente tira la red. Bueno, conforme a tu palabra, tiraré la red. Y Jesús dio orden a los peces. Ahora entren todos. Jesús, no hay pez, toda la noche he pescado. Así vamos a ver. Ahora, jala. Pedro jalando de repente. No creo que sean peces. Suena algo pesado. Debe ser que se atoró en algo. Jalando. De repente, gran multitud de peces ha pescado. ¿Sí o no? Así. Un día sus discípulos estaban navegando. Jesús dijo, pasemos al otro lado del mar, dijo.
Y de repente Jesús se puso a dormir, a descansar, debajo, adentro en la nave. Y feliz están remando los discípulos, navegando. De repente una tempestad, viene allá una ola grande así. Uy, vamos a pasar, no vamos a poder. De repente así, una ola grande se levantó. Totalmente esa ola casi hundió el barco. ¿Verdad? Así. Pero Jesús, ¿cómo estaba ahí? Pero la nave así está, ¿cómo puede dormir ahí? Uy, no, ¿qué pasa? Pero Jesús, yo pienso que se hizo el dormido nada más. Hasta que, porque Jesucristo sabía, sí o no, sabía. A ver, ¿qué van a hacer mis discípulos? Así como una águila entrena a sus polluelos para pescar, así también Jesucristo a sus discípulos quería entrenar a ver qué van a hacer en esta condición, en esta situación. ¿Qué hicieron? Lo que Jesús esperaba hicieron. Ellos van a procurar cómo salvarse de esta situación. Y eso exactamente sucedió. Jesús mirándoles, sabía que así iban a resultar estos mis discípulos. ¿Para qué estoy yo entonces con ellos? Ay, discípulos, aún sus corazones están lejos de mí. Aparentemente caminan conmigo, pero cero de confianza en mí. Aún a mí me consideran Señor, me dicen, Maestro, me dicen, pero soy un amigo nomás de ustedes. De repente, así cuando ya estaba a punto de hundirse el barco, ya recién los discípulos se acordaron, pero tenemos a Jesús. Cuando ya la situación nos pisa, nos ahoga ya la deuda, recién Dios reaccionamos, como los discípulos. ¿Por qué los discípulos a la entrada, apenas ya esa ola grande viene, Jesús, ¿qué hacemos? Tú eres hijo de Dios, tú tienes poder para apaciguar hasta esa ola? ¿Por qué no reaccionaron? Ellos pensaron, eso vamos a salir, pasar. No pudieron pasar. Y finalmente, cuando estaba a punto de hundirse, Jesús, nos hundimos, ¿qué haces? Jesucristo, 2 palabras nomás dijo. Calla, tempestad, calla y enmudece. Y esa tempestad de repente se apaciguó. Entonces, eso está en la Biblia. ¿Eso es un cuento de esperanza? ¿Un cuento para alegrarnos? ¿Eso sucedió o no sucedió? Sucedió. Ahorita Jesús está escuchándonos. Dios está escuchándonos lo que estamos compartiendo. Eso era verdad. No era una parábola, no era una historia, no. Jesucristo hasta la tempestad tenía oído. Uy, ahora sus discípulos están. Ahora puedo a ellos hundirlos, no hay problema con ellos. Pero de repente Jesús salió. Uy, atento, ola. Jesús mandó 2 palabras, las olas escucharon. Increíble, ¿sí o no? Hasta las olas tienen oído para oír a Dios. Dios dice, ¿quiénes somos nosotros para no poder oír la palabra de Dios? Hasta el burrito sabe dónde volverse a su dueño, a su corral. Pero ustedes son descarriados, perdidos, no saben su camino. Así exhorta a Dios. Un día yo pensaba, Pedro era famoso era Pedro, un discípulo famoso. ¿En qué sentido? Un poco era torpe, y se equivocaba y innotablemente corregía también eso. A veces también acertaba y su corazón ya se elevaba también al cielo ya.
Luego Jesús mirando, bajaba también, ya, baje. Ahora primero le dijo, uy, eso Dios te lo reveló a ti. Sí, yo soy espiritual. Pero otro día, Satanás, apártate de mí. Así le dijo Jesús a Pedro. Sus discípulos entonces se rieron. Satanás, tú eres Satanás. Porque entre ellos también había envidia. Entre los discípulos también había el querer ser número uno, el querer ser superior. Eso, por naturaleza, el hombre siempre quiere ser adelantado que el otro, o quieres estar atrás. Yo siempre era segundo lugar en el colegio, en la universidad. Segundo lugar, ¿qué les parece? Buen alumno, ¿no? Excelente. Segundo lugar, pero desde atrás era segundo lugar. Si era 100, entonces ¿qué número era? 98 era. Entre los discípulos también. Pedro era ese carácter tenía. Siempre quería ser mayor, superior a los demás. Tú, Mateo, ay, tú, Juan, jovencito, peladingo, tú. Y tú, ¿quién más? Lucas, médico, con él no puedo competir mucho, pero igual. Pedro era así. Inclusive se atrevió un día a decir, maestro, yo te protegeré. Porque un día se comparó mirando a Jesús, jovencito de 30 años, y yo tengo mis 50, 20 años. Soy como su padre de este jovencito. Tengo que cuidarle porque él tiene la palabra, la fe. Tiene poder para sanar. Tiene poder para callar a los sacerdotes, a los fariseos. Yo tengo que protegerle, cuidarle. Así era Pedro. Jesucristo, desde su punto, desde su lugar. Ay, Pedro, si supieras quién soy yo. Soy Dios. Soy hijo de Dios. Tú eres mejor que Dios. ¿Quién puede guardarme? ¿Tú o mi Padre? Mi Padre puede guardarme. Pero tú tienes un corazón de que yo tengo que proteger a este jovencito poderoso, siervo de Dios, te le decía también. Así era Pedro. Entonces, un día, Jesucristo, por agradecimiento, quería sanar una de su familia. ¿A quién? A su suegra. Su suegra estaba totalmente con fiebre, demacrado, totalmente estaba. Jesús viendo eso a su suegra. Pedro también preocupado, pero Pedro, como es mayor, no puede decir, maestro, sánámelo. Tiene orgullo también. No. Yo curando a mi suegra sanaré. Pero Jesús ya se da cuenta de eso. Por eso, por agradecimiento, por amor, un día le dijo, le exhortó a la fiebre que estaba en la suegra de Pedro. Y el fiebre, ¿escuchó o no escuchó? Escuchó esa fiebre. Dejó la fiebre, dice. Entonces eso me hacía pensar, o sea que todos ellos, ante la palabra de Dios, tienen miedo. Así que usted también puede exhortar a la fiebre. Tal vez su esposa, su esposo, su hijo está con fiebre. Levántate. Ya, no estás enfermo, estás sana. Entonces esa fiebre también va a dejar o no va a dejar. Va a dejar. Un día Jesús le exhortó a un paralítico, levántate, como diciendo, ¿qué está haciendo ahí echado? Levántate. Toma tu lecho y anda. ¿Qué es eso? Paralítico, pero 38 años estoy así, Señor. Y esta voz que viene, levántate. Nadie me dijo así. Todos,
pobrecito. No te esfuerces. No, tranquilo. Pero este hombre, ¿tiene alma o no tiene alma? ¿Quién es este? Jesús. Nunca trabaja Jesucristo, no coincide con nuestra manera. Jesucristo no es sentimental. Jesucristo solamente cree en su Padre, cree en la palabra de Dios y no cree en la situación. Y no cree en Satanás, no cree en el engaño de Satanás. No cree en la enfermedad. ¿Qué es enfermedad? La enfermedad se presenta. Soy fiebre. Ajá, eres fiebre. Sí, tú tranquilo. Fiebre, mejor sal de la suegra de Pedro. Soy paralítico. Ah, tú eres, tu enfermedad, ¿cómo te llamas? Soy paralítico. Ah, paralítico hasta aquí. Tú causaste daño a este hombre. Hombre, levántate. Entonces ese parálisis también, esa enfermedad, ¿qué hizo? Se fue. Así Dios trabaja, hermanas. Ustedes también tienen la palabra, tienen la salvación. Pueden orar por un enfermo, pueden exhortar a una enfermedad también, en nombre de Jesucristo. Pero en tu nombre quieres probar eso, no te va a hacer caso, no te va a hacer caso. Un día Pedro experimentó, estaba subiendo por el templo de Hermosa, llamada la Hermosa, ¿no? Entonces ahí estaba un mendigo pidiendo limosna. Eso era su pasar, diariamente pedía limosna. Pero un día quiso experimentar, ¿no? Pedro. Y de repente te digo, no tengo plata ni oro. Y lo que tengo te daré. En nombre de Jesucristo, levántate. Así habló Pedro. Y ese paralítico, ese mendigo, ¿se levantó? Se levantó. Y yo escuchaba un testimonio. Un día, un ministro quiso experimentar. Y se acercó a un cojo. Y lo mismo que Pedro quiso hablar. Porque ese cojo le pedía limosna. Entonces se acordó, lo mismo como en la Biblia. Entonces Pedro, ¿qué hizo? Pedro habló, se armó de valor, ¿no? Se armó de fe. Señor, no me avergüences, por favor. Así se puso de valor. Y le habló a este mendigo, hombre, no tengo plata ni oro, levántate. ¿Se levantó o no se levantó? No se levantó. No se levantó. Entonces, ¿por qué no se levantó? Porque quiso probar, quiso experimentar. En su corazón, quién sabe, él quería, yo soy profeta, hubiera dicho. Ante mi palabra, yo soy igual que Pedro. ¿Quién puede ser igual que Pedro? Nadie. Dios creo que no le permitió. No se levantó y se decepcionó. No funciona la palabra de Dios conmigo, no funciona. En nombre de Jesús. Es como Jesucristo mismo, por él tiene que hablar. Pero en ese momento es difícil. ¿Qué hago? Y si no se cumple, voy a quedar avergonzado. Bueno, en Jesucristo también quedaré avergonzado entonces. Así, todas las cosas tienen miedo. Jesucristo es superior. Jesucristo venció a todo. ¿Y a quién más venció? Al pecado. Jesucristo mató al pecado. El hombre no puede matar, pero Jesucristo terminó con el pecado. Vamos a leer una parte de la Biblia. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 1.
1 Pedro 4:1, ¿qué dice? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó a medias con el pecado. Amén. No dice terminó a medias, pero muchos creen así. Jesucristo sí terminó con la mitad de mi pecado, mitad. Pero con la mitad de mi pecado futuro no terminó. Entonces, ¿qué pecado tiene poder? ¿Pecado pasado entre pecado futuro? El pecado futuro es más poderoso que el pecado pasado, por eso no terminó. Jesucristo terminó con el pecado. Todo lo que sea pecado no puede vencer a Jesucristo. La sangre de Jesucristo tiene poder. Es la ofrenda perfecta y su sangre celestial, no es terrenal. Hasta los peces le temen, hasta la ola se apaciguó, hasta la fiebre desapareció. ¿Cómo no va a terminar con el pecado? Eso era al menos su misión principal. No era hacer espantar a la fiebre. No era callar a las olas. No era ordenar a los peces. Eso es para ver la obra de Dios. Pero su misión principal, ¿cuál era? Terminar con el pecado. ¿Terminó o no terminó? Terminó. Si la fiebre no tiene poder, si la ola no tiene poder, ¿cómo no va a tener poder la sangre de Jesucristo ante el pecado? Perfectamente mató al pecado, venció al pecado. ¿Cómo? Una espada gigante tenía, con mucha humildad, con mucho dolor y derramando su sangre, prácticamente entregándose a la muerte. ¿Cómo uno así puede vencer? Eso es un misterio. De esa manera venció al pecado. El pecado sí, le estoy matando ya, mire el Hijo de Dios, mire, no hay ni sus ángeles ni su Padre le salva. La muerte, el pecado, encima de Jesús creía que estaba. Entonces Jesús parece que estaba perdiendo, ¿sí o no? ¿Cómo un Hijo de Dios así puede estar pasando? Golpeado, azotado, escupido, insultado. De paso le hacen cargar la cruz como miserablemente, como perro muerto ya, como perro rabioso que hay que apedrearlo así. Apenas, ¿cómo un Hijo de Dios puede ser así? Satanás se burlaba. Mire, ni tu Padre no te salva. Ya perdiste. ¿Quién está de tu lado? Estás perdido, estás solo. Jesucristo también en un momento dijo, ¿oh sí? Señor Padre, ¿usted me abandonó? En un momento clamó a su Padre, 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 ¿por qué me abandonaste? Pero Dios le habló, hijo, estás a punto de lograr la victoria. Estás a punto de vencer, a punto de recibir gloria, recompensa, la salvación del mundo. Amén, Padre. Entonces, aguantando el dolor, siguió cargando. Finalmente le crucificaron, derramó toda su sangre. ¿Para qué? Para perdón de todos nuestros pecados. Finalmente ya no puede aguantar su espíritu en ese cuerpo que ya está totalmente maltratado. Ya su espíritu, antes que salga, dijo última palabra, consumado, terminó ya terminé. Misión cumplida. Padre, a la voluntad a que tú me enviaste, cumplí, Señor, Padre. Finalmente murió. Consumado es, dijo antes de morir. Está terminado el pecado.
perdió la muerte, perdió el pecado, mató, con su muerte mató al pecado. Amén. Eso, ¿qué manera? ¿Cómo? Para vencer, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ser fuerte. No, con su muerte fue entregado a la muerte Jesucristo. Perdió su vida. Pero no perdió, sino ganó. Amén. Ganó. Por eso nosotros somos salvos, gracias a esa muerte de Jesucristo. Gracias a ese padecimiento y sacrificio. Muerte, mártir, peor que mártir. Padeció Jesús, ¿para qué? Para que nuestro corazón quede limpio. Amén. Eso era la gloria de Dios. Por eso aquí apóstol Pedro está diciendo, ustedes también armados del mismo pensamiento, tal como estoy creyendo yo. Jesucristo, quien padeció en carne, terminó con el pecado. Eso no tengan duda. No tengan duda. Jesucristo está vivo ahora. Él está ahora testificando, justificándonos. Eso es cierto. Si tú crees eso, eso es cierto. Cuando vengas aquí, yo demostraré. Mire, he padecido, fui crucificado. Mire la corona de espina. Mire la espada que clavó el costado de mi cuerpo. Mi sangre derramado. Realmente yo he terminado con el pecado. ¿Usted ha creído en eso? Amén. Hijo de Dios, justo, santo y perfecto. Por la fe, entrad a mi reino. Así va a ser. Qué alegría, ¿sí o no? Eso es única esperanza que tenemos a veces. A veces todo fracasa, todo sale mal. Pero esta salvación no fracasa. Eso es verdadero. Esta noche quería compartir acerca de San Juan. ¿De qué está hablando? Vamos a volver. San Juan, vamos a volver. Capítulo 13. Versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. De repente ellos estaban, ¿qué haciendo? Cenando, dice, ¿no? Se levantó de la cena con sus discípulos. Siempre acostumbraba Jesucristo cada tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde, cenar con sus discípulos. Para sus discípulos esa hora era bien precioso. Porque todo el día caminaba Jesús. Pasaban ríos, montañas, cansados, sudando. Cuando ya va a ser 5, no le importa la predicación de Jesucristo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ya recién es 3. 2 horas más. ¿Qué hora es? 4. ¿Qué hora es? 5. Cena. Cena valiosa es en el seminario. Cena. Los discípulos también cena. Eso es rico. Esa hora es esperado. ¿Qué es? ¿Pero qué cenaremos? ¿Qué cenaban? Pan y vino. A veces también solamente pan. A veces solamente vino. No sé qué es. O sopita de pescado tal vez. En aquel tiempo mucha pesca. O sopita de, ¿qué más? Puede ser cordero también. Después de cenar, de repente Jesucristo es adelantado, pues sus discípulos están concentrados en comer. Jesús ya se levantó por ahí. ¿Y el maestro? Allá, ¿qué está haciendo? ¿Que se va a dormir o qué? Porque se está sacando su capa, su manto. ¿Qué está haciendo? Buscó un librillo, como una batea, alzó agua. ¿Qué está haciendo? De repente Jesús vino ante sus discípulos, están sentados. Siempre 12 se sientan, ¿no? Ahí está. De repente al primer discípulo, no sé quién era, empezó a lavar los pies. Puso ese librillo y empezó a lavar. Todos que estaban, ¿cómo estarían? Avergonzados. Porque
sus pies, la parte del cuerpo humano, la parte que más se ensucia es los pies. Nosotros caminamos con abarca, con zapato, con chinela, pero esa chinela, esa abarca, ese zapato está sucio, todo has pisado. Y si caminaras descalzo, ¿cómo estaría tu pie? Al menos Israel es 40 grados en calor, ¿cómo estaría? Uy, por los pies, por las axilas, por la palma, muchas impurezas del cuerpo también sale. Eso es normal, tiene que salir. Si no sale, fíjate, lleno de callo debe estar. Entonces ya no sale. Tiene que salir eso, porque las toxinas que se generan dentro del cuerpo, dentro del organismo, tiene que salir por un lado, muchas veces por la orina también, así, y por el sudor. Entonces, por los pies también sale. Entonces, y en aquel tiempo, con su abarca todo empolvado, calor, sudado, los pies ya huele ya. Los discípulos así estaban. Entonces, por eso, cuando Jesús empezó a lavar, yo me imaginaba, habrán tenido vergüenza, pero ¿qué pueden hacer? Ya me tocó ya. El segundo ya quiere escapar, pero por vergüenza se queda. ¿Qué estás haciendo? No te escapes. Le lavó, le secó, quedó avergonzado. Jesucristo no habrá soportado en la cena. Uy, mañana vamos a venir ya bien duchados, bien bañados. Así estarían pensando algunos. Así, uno por uno empezó a lavar. Nadie entendía por qué Jesús así está humillándose. Es una vergüenza pasar eso. Humillación. ¿Cómo un maestro nos puede estar lavando así? Desde mañana bien bañados, ¿ya? No podemos hacer pasar vergüenza así al maestro. Así pasando uno por uno, ¿le tocó a quién? Pedro. Pedro. Gordo, alto también, transpira mucho. Le tocó a él. De repente Pedro dijo, ¿qué le dijo? Aquí, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Señor, ¿tú me lavas los pies? No es necesario que tú me laves. No es necesario, Señor. Déjame, yo me voy a lavar. Yo me lavaré, Señor. Mis pies son grandes, no vas a poder lavarme. Al menos, Señor, no me lavarás los pies. Jesucristo le respondió, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. No estoy lavando, yo tampoco quiero lavar. No entiendes. Por medio de este lavamiento de los pies, yo quiero enseñar algo. No comprendes tú. Tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro luego le dijo, no me lavarás los pies jamás. No quiero quitarme las sandalias. No me lavarás, Jesús. Se opuso. No quería pasar vergüenza. O no quería, peor de lo olor que está saliendo, peor todavía. No, Señor, no. Con autoridad le habló. No me lavarás, Señor. Jesús tuvo que decir una palabra clave. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas lavar, Pedro, tú nada que ver con nosotros, nada que ver conmigo. No, Señor, pero hoy día ya es hora, ya tarde, yo me lavaré después. Si no te lavo en este momento, nada que ver tú con nosotros. Eres un extraño tú. No tendrás parte conmigo. Eso no quería
No quería Pedro, ¿no? Entonces, de repente Pedro, ya bueno, aunque pase la vergüenza, ya quitándose, entonces lávame no solamente los pies, también cabeza, cuerpo, todo, a las axilas también, todo. No, Pedro, tampoco así, solamente los pies es necesario. Pedro torpe, Pedro reacciona de arranque, hay veces positivamente, hay veces vergonzosamente. Pedro así reacciona. Entonces no me laves los pies nomás, aprovecha también lavarme ese grasoso cabello también. Eso también, cabeza también, la cara también. No, Pedro, no, tranquilo, pies nomás. Lo demás está limpio. ¿Estoy limpio? Bueno, entonces lávame, Señor. Cosquilla. Se hizo lavar. No entendían. Todos, ¿por qué así el maestro se humilló para lavarnos? No es humillación, es una enseñanza. ¿Qué es lo que quería enseñar? Lavar los pies, ¿qué significa? Significa tener comunión. Lavar los pies significa recibir un poquito de exhortación. Es necesario. Con la palabra, esa agua que había en el librillo es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ensucia mayormente de nuestro cuerpo? Es los pies. ¿Qué es lo que se ensucia? Espiritualmente hablando, los pies de nuestro corazón se ensucian. ¿Corazón también tiene pie? Tiene pues pie. En Imeías dibujado un corazón con piecito. Tiene pie. Nuestro corazón se ensucia de pensamientos, de desesperanza, de incredulidad, se llena de murmuraciones, se ensucia. Entonces, ¿cómo eso puede limpiar uno? Los discípulos ya eran limpios, ya eran salvos. Está enseñando acerca de tener comunión, de lavar el corazón. No para perdón de pecados, sino después de ser salvo, se ensucia el corazón. De repente hasta alguna transgresión, algún pecado también. Y con eso vive, no expresa. ¿Qué quiere decir? Está ensuciado el pie de tu corazón. No quiere lavar, como Pedro. Muchas veces nosotros somos como Pedro también. No, esto voy a esconder, nadie sabe esto. No voy a expresar. Pasa una semana, un mes. ¿Cómo está ese pobre pie? Tiene que lavarlo urgente. No, nadie sabe esto, no voy a expresar. No. Así como Pedro, no me lavarás jamás. ¿Qué dijo Jesús? Si no te lavo, tú no tienes nada que ver conmigo. Si no estás en la luz, si no estás, tu corazón no está transparente, en comunión, no, nada que ver conmigo tú. Pero si ofrendo $10,000, si oro, si ayuno, si predico el evangelio, si no tienes comunión, no, predica, pero conmigo nada que ver. Eso es. Los sacerdotes para entrar al lugar santísimo, primero ellos tenían que recibir perdón de pecado y luego, haciendo el sacrificio, se manchaban. ¿Qué parte del sacerdote se manchaba normalmente? Los pies, la cara y la mano. Y todo el resto del cuerpo está cubierto, pero menos los pies, la mano y la cara. Y para entrar al lugar santísimo, para esparcir la sangre sobre el propiciatorio, ellos primero tenían que pasar por un lugar donde estaba la fuente de bronce. Y en esa fuente de bronce, antes de esa fuente de bronce, está el altar de los cuernos, donde se hace el sacrificio por el pecado. Entonces, al hacer sacrificio, todo con la ceniza se mancharon, la mano con la sangre salpicado, los pies pisó la ceniza, el polvo, la tierra. Para pasar al llevar la sangre hasta el lugar santísimo, no puede entrar en esas condiciones.
Por eso tienen que, según ellos, pasar por la fuente de bronce. Y ahí está agua y de ahí tienen que lavarse todo, la mano, todo, hasta los pies. Recién pueden entrar allá. Pero si así manchado mismo, sudado mismo, transpirado mismo, entran, ¿qué va a suceder con ellos? Mueren. Dios dice, usted no puede entrar. Antes que entre, ya lo mata ese sacerdote. Entonces nosotros, ese propiciatorio es hasta llegar hasta ahí, esparcir la sangre es el perdón del pecado. Por eso, para predicar el evangelio también muy importante es que nuestro corazón tiene que estar en comunión, conectado. Ya está limpio, pero hay algunas manchas en tu vida de creencia. Siendo justo, eso hay que lavar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Ya vamos a buscar segunda Timoteo, primera Timoteo, capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5. Versículo 1. Aquí habla acerca de lavar también. Y la exhortación y la reprensión. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Ya, al anciano hay que reprender o no. Reprender y exhortar es totalmente diferente. Reprender es como maltratar, nomás tú. Exhortar es, hermano anciano, venga, mire, ¿qué dice la palabra? Sin la palabra alguno reprende, ¿gusta o no gusta? No gusta. Pero exhortar, ¿cómo se exhorta? Con la palabra de Dios. Por eso Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo era un siervo joven. A sus 17 años ya era como evangelista ya. Muy jovencito. Y muchos ancianos, sacerdotes. Ay, jovencito va a guiarnos. Así le miraba. ¿Qué sabes de jovencito? Pablo le enseñó. No le reprendas. O sea, no le discutas, no le hables palabras fuertes. Exhórtale con la palabra. A veces yo escuchaba, yo soy mayor de edad, no me vas a hablar. ¿Cuándo reacciona uno así? Cuando le reprendes. Pero si tú le exhortas, entonces ante la palabra, sea anciano, sea niño, sea adulto, sea joven, ante la palabra no puede levantarse. No se trata, respeta estas canitas, no se trata de eso. También hay exhortación en la iglesia. Mire, vamos a buscar antes, ya, leamos un poquito para avanzar esto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, como a tu padre. Los hermanos mayores son como tu padre. Si tu padre no está llevando la vida de creencia, si tu padre te gusta así que tu padre viva, no, ¿verdad? No. Entonces, así también si un hermano mayor, otro hermano está viviendo así sin consideración, exhórtale con la palabra. Como a tu padre. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, a ellas sí no les toques. Amén. A las ancianas, como a madre. A las jovencitas, déjale vivir su vida. Deja que vivan según su deseo de la carne, según su deseo de la vista. No dice así. A las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, dice. Aquí sale la exhortación, la intervención.
Eso se llama lavar los pies del corazón. ¿No te gusta eso? No tienes parte conmigo, dice Dios. Ya, vamos a buscar una parte de la Biblia. Miren, aquí, Primera Reyes, ya un poquito vamos a avanzar. Primera Reyes, capítulo 26. Aquí un rey exhortó a una madre. Primera Reyes, capítulo 15, versículo 13. Voy a leer. Ya, también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Ya. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Rey Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hay muy pocos reyes que sale, hizo lo recto, dice. En este caso, ¿en qué hizo lo recto? Igual que su padre David, así sale. ¿Por qué? Quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Su madre había fabricado un ídolo para que el pueblo adore a ese ídolo. Anteriores reyes nada le habían dicho. Madre, su padre nada le dijo a su esposa en este caso, ¿no? Después de que el padre de Asa murió, entonces entró su hijo, rey Asa, ¿no? Rey Asa. Entonces rey Asa, hijo es. Siendo hijo, observando cómo su madre está totalmente corrompida y desvía el corazón del pueblo, le exhortó. ¿Cómo tú así puedes desviar el corazón? Tú ya no tienes que ser reina madre. Aunque eres mi mamá, pero ya tienes que ser una más del pueblo nada más. Ya no te corresponde ser reina. Pero eso, con ese título te has quedado tú, mamá. Al menos tu camino, tu corazón no está recto con Dios. ¿Cómo ese ídolo puede hacer adorar a ese ídolo? Desviando el corazón del pueblo. Mamá. Entonces su madre, hijo, ¿por qué me habla así? Yo soy reina. Ya no eres reina, ya. Yo soy rey. Le exhortó. Su madre, enfurecida, ¿qué quiere hacer? No solamente dejarás de ser rey. Ese ídolo ahora mismo, québralo. Quebró, le botó. Madre, ahora usted, una hermana más. ¿Le gusta eso o no le gusta a su mamá? Pero para su bien de su madre, eso hizo. No por odiarla. Por amor a su madre. Si sigue así, con esa creencia a ídolos, Dios se va a enojar con mi madre. Por eso, antes que Dios se enoje, mamá, está mal tu camino. Tienes que dejar ya ese cargo, esa posición. Tú eres una hermana más ya del pueblo. Ya no eres reina. Aunque no le agradó, no a la madre, pero era para su bien. Luego habrá entendido su madre. Y así se conectó su corazón con Dios. Entonces, eso es lavar los pies, es parte de nuestra vida de creencia, comunión, exhortación. Estábamos hablando de las plantas también reciben exhortación. Sí, son podados, ¿no? Son quitados los gajos, las ramas que está inutilizando la savia. Hay que quitarlo. Y las plantas también dicen, me duele, no me quites, me duele. Pero tienen que aguantar. Luego, toda la savia se concentra en esas ramas que quedó y da frutos, buenos frutos. Así, de la misma manera,
es necesario nosotros también tener un labrador. ¿Tiene labrador? Si no tiene labrador, no sé, es una planta salvaje. Salvaje. Sí, podemos hablar mucho más, pero hasta aquí vamos a compartir esta noche. Gracias, hermanos. Terminamos. Antes de orar, tengo anuncio. Ofrenda decidida para la compra del terreno de la iglesia, para la Iglesia de la Paz. Tenemos un lugar fijado que está ubicado cerca de la terminal. Interesante eso. Cerca de la terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya y Calle Constitución. Por eso los hermanos también podamos seguir orando y avanzar en esta gracia de la ofrenda decidida. El sobre verde limón es específico que está en el alfolí para esta ofrenda decidida para el terreno, hermanos. También seminario bíblico por zonas este mes de septiembre y la primera semana más de octubre, puede un tiempo más, las 29 zonas realizar seminario bíblico, mejor zonal o bien por área también puede ser. Esta será para la preparación para los grandes seminarios que se viene a nivel nacional. Estará realizándose en 20 ciudades de Bolivia. Más grande, seminario bíblico más grande, ¿no? Y ahí también el 30 de septiembre se llevará el lanzamiento de convocatoria de voluntarios y el lanzamiento oficial ya para el Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bolivia 2025 en Sucre. Inscripciones abiertas para el voluntariado y participantes del Encuentro Mundial Intercultural de Jóvenes Bolivia 2025 en Sucre. Todos los hermanos, jóvenes, estudiantes, quieren formar y ser parte de este voluntariado, inscríbanse como voluntario para este evento. Y también para ser participante, regístrense, inscríbanse para este evento, este campamento mundial. Convocatoria de danza. Invitamos a los niños, adolescentes y jóvenes a formar parte del grupo de Songo Maya. Para mayor información, con la hermana Natalie Ancalle. También tenemos convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Mayor información, oficina y hermana Carmen Paredes. Convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. Mayor información con hermana Silvia Duarte y en oficina. Convocatoria para ser parte del grupo musical de la iglesia con base de conocimiento de un instrumento musical. Mayor información con hermana Catherine Coaquira. Tenemos estudios bíblicos con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo a nivel nacional, martes a horas 19 y sábados a horas 18 por el canal Cristo TV. Y todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxopark, transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, en idiomas aymara y quechua. Así. Bien, antes de mi oración, luego vamos a orar de 2 en 2 y así vamos a terminar. Culto de servicio dominical para este domingo, 25, 26, 27, 28, 29. Salón Mineros otra vez está ocupado, entonces estamos en busca ya. Por eso vamos a comunicar por grupos, vamos a informar. Hasta mañana ya vamos a tener ya un resultado. Si no hay un salón o tienen, tal vez pueden acercarse también, ¿no? Y decir, avisarnos para poder ir a ver. ¿Conocen algún salón de conferencias? Caso contrario, aquí en la iglesia vamos a hacer. Ya si no se consigue. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Nosotros, así como Pedro también se rehusaba rotundamente, no me lavarás, jamás. ¿Qué estaba diciendo? Jamás, no me exhortarás. No quiero yo, no me gusta intervención, no me gusta ser corregido. Así lo mismo muchas veces nosotros vivimos también, Señor.
Padre, es importante porque si no pasamos esta etapa, no, nada que ver, dice Dios, nada que ver conmigo. En el libro de Hebreos sale como, no forma parte de ser hijo, sino desconocido. Así, Señor, también, Padre, nuestro corazón tiene que estar preparado también para recibir la guía, la intervención, el lavar los pies de nuestro corazón. Padre, gracias por venir, por traer a los hermanos a la iglesia. Y también oramos, Señor, por la ofrenda, para el terreno y para el campamento, para participar. Y en este tiempo, en este mes también, los seminarios bíblicos. Señor, grandemente usted trabajará por medio de los expositores y podemos invitar, Señor, a los nuevos, a la familia, por favor, Señor. Gracias, así esta noche te agradecemos todo, orando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Terminamos de 2 en 2 orando y así terminamos.